Quédate con esta bañera porque me acaban de contar varias cosas. La música que escuchas sale de la bañera. Y ese detalle es esta silla. ¿Sabes cómo se llama? Es la silla sexy. Pero más allá de su nombre, me encanta su textura. Y me han dicho que es una de las sillas que aparece en un peliculón que yo creo que hemos visto prácticamente todos. ¿A qué altura tiene? ¿2, 3? 2,40 o 50. Imposible. Yo te digo que tiene casi 3,10 o por ahí. ¿Sabes qué? Que si al final tienes espacio para un baño tan grande, quizá también tienes suerte, o no, o lo quieres hacer, un gimnasio en casa, poder entrenar. Estamos en el ambiente de Tecnogym y, jolín, mira qué bonitas. No sé, ya, sé que me vais a decir, Dani, son unas pesas, no tienen más, pero caramba, mi gimnasio no son así, de molonas, están muy guays. 12 kilos aquí para hacer el curl de bíceps, cuidado, que se sufre. El Reformer, no sé si lo he pronunciado bien, si no, corregirme en comentarios, para hacer estiramientos y para hacer pilates. Y ven, que esto está aquí escondido, mira. Me parece como muy divertido también el concepto de colocarte aquí dentro. Madre mía, David, aquí había un gigante, me cago en 10, no llego. Y ponerte aquí a pedalear. Me da estupenda parte de arriba, pero es porque está muy alto. Lo que quiero es que te quedes con las máquinas y este tipo de estructuras, este tipo de máquinas, lo que te permiten es hacer, bueno, pues chequeo de todo y poder hacer aquí un montón de funciones, lo cual me parece muy correcto. Tiene cámara digital, sensores en los pies, todas las modernidades del mundo. Estamos en el espacio Venus y dice en el cartel que tiene la entrada, el obrador, cocina, silencio y ritual. Y no sé si se estará escuchando, pero suenan como cánticos que son gregorianos, ¿no, David? Y sí, claramente se quiere representar un ambiente que puede ser como una antigua iglesia. Fíjate en el techo, coge alguna imagen de la parte superior. O sea, es verdad, es como ritual, silencio y tal. Pero mira, te voy a dar un detalle que está por este lado. Mira, qué concepto. Es como una antigua pila, ¿verdad? Como se hacían antes los fregaderos, escamoteable para la zona de la cafetera y una parte aquí de vinoteca. Y mira, ven David, ven, que le vamos a enseñar dos cosas. Una es esta curva trabajada con riga, que me gusta mucho, y el cubertero. Labrado como antiguamente, estos cuberteros de Reque, la verdad que son súper bonitos. Es un frente que está labrado como se hacía antiguamente. Por dentro maderita, y con una luz. Oye, un ambiente completamente diferente y una apuesta clara por una cocina de autor. Ven, ven, ven. Sal del obrador, ven. Aquí en el centro, este es el hall por donde hemos entrado, hay una pequeña zona con un set, podríamos decir del desayunador, pero mira, a mí lo que me ha llamado la atención de este lugar, que te voy a decir algo ya, he tenido que tocar con la manita porque si no, es esto. Y te lo cuento por aquí. Mira cómo cae el agua desde arriba. Y te digo el truco, que me van a reír, pero mira, David, corre. Hay unos pequeños cables de goma transparente por donde corre el agua. Por eso cae tan perfecta. Pero que te cuente el truco, mira qué bonito queda este espacio. Aprovecho que hay agua para refrescarme y lavarme las manos porque ya hemos tocado muchas cocinas y quiero seguir tocando porque yo no sé muy bien cómo se distinguen las cocinas si no se tocan. Soy de tocar. ¿Dónde se tirará esto, David? Aquí. ¡Ah! ¡Ole! Mira, ven, pasa. Porque he preguntado antes y me ha llamado mucho la atención cómo han diseñado estas puertas. Son puertas que vienen labradas como si fuera un ratán, me dijiste, es verdad, pero realmente no es algo que esté superpuesto, sino que está integrado dentro de la propia puerta. Por eso puede durar con el tiempo. Después se ha lacado por completo y se le ha dado este color, que es un negro, ¿cómo podríamos decirle? Un negro con un cierto brillo, ¿verdad? Sí, por ese logo, ese acabado brillante. Es un acabado brillante y queda muy guay. Y vean, nada más, 6 electrodomésticos seguidos, 2 vinotecas, ¿son hornos con microondas? Hornos microondas. Horno microondas, horno de vapor y cafetera.
para que por la mañana en un set no te falte de nada. Aprovechando que estoy en este ambiente tan bonito, he pasado y he visto este paquete de placa y campana de Miele. Y preguntáis habitualmente, Dani, ¿qué tal funcionan estas campanas con el extractor escamoteable? Pero antes de que te diga el tip, déjame, porque me han contado este secretito. Yo le doy a este botón y se enciende esta luz perimetral completamente, que me parece fascinante. Y ahora, mientras se levanta, te sigo contando. Funcionan perfectamente bien. Y es que piensa una cosa, ¿dónde se producen los vapores? ¿Dónde se producen los vaos? Aquí cerca, ¿dónde sale el olor de la comida? Lo aspira directamente. ¿Por qué no se trabaja más este tipo de campanas? Te lo digo también bien fácil, porque necesitan un espacio en la parte de atrás para el motor y no todas las cocinas tienen ese espacio. Pero si tú lo tienes, una campana como esta de Miele o de esta misma tecnología es una apuesta segura. Estamos en el espacio de Edelman, creado por Manuel Espejo, y la verdad que es un ambiente que refleja la elegancia, la sobriedad y el buen gusto. Enhorabuena porque ha quedado súper bonito. Estamos en el auditorio de Casa Decor y es que siempre, todos los años, reserva un pequeño espacio para que las marcas, las firmas, los diseñadores, los colaboradores, los patrocinadores o toda aquella persona relevante que haya participado en Casa Decor tenga un momento para que con toda esa audiencia pueda presentar un producto o hacer aquí una presentación de las nuevas colecciones o de aquello que crea que es importante. Está diseñado por Valpaint y la verdad que ha quedado espectacular. Mira el suelo, cómo se ilumina la parte de atrás, los sillones. Es que parece una sala de cine, o sea, me parece espectacular. Ven, acompáñame, que es que no sé qué ponerme. A ver, yo creo que esto es demasiado. Esto ya es para una cena más formal. Bueno, esto ya puede ser para ir a trabajar. Oh, esto es un pijama precioso, ¿eh? Estamos en un ambiente que se llama Languedoc. Y es verdad que respira ambiente francés desde que has entrado por la puerta. Es de Design Studio y tiene muy buen gusto y sobre todo le doy la enhorabuena por la recreación desde el tocadiscos, las cortinas, las molduras. O sea, repito, estamos en un edificio que esto estaba derribado por completo y desde aquí se hace todo desde cero. David, continúa la exposición. Venga, continuamos. Segunda planta. El espacio de Neolith diseñado, lo leo, por Personal, y hay que darle la enhorabuena porque la verdad que tiene un juego aquí con las estanterías que me encanta. No podía pasar por aquí sin grabar esto. Mira, a ver si conseguimos recrear, David, lo que vemos con el ojo. Tú entras y ves toda la zona de librerías. Esto es lo que ves por este lado. Pero ahora, ¿sabes qué? Cambiamos completamente y por el otro lado lo que estás viendo son las planchas decorativas que hacen un juego visual que creo que es espectacular. Oye, tienes un sitio y una pared que no sabes hacer con ellas. En vez de hacer la tradicional estantería, quédate con una forma como esta. Qué bonito, ¿eh? Dice el refrán que el que tuvo, retuvo. Y aquí hay tubos los que quieras. Espacio diseñado por Zoco o Zoco. Nos explicaron antes que quería como recrear las conexiones, los tubos que hay escondidos detrás de las paredes y que verdaderamente hacen que una vivienda funcione, porque nosotros vemos las paredes terminadas, no hay tantos evidentemente como está aquí, pero por ahí van los conductos de electricidad, los conductos de agua, los conductos de calefacción y pasan completamente desapercibidos. Y esto es una pequeña estancia, es un ambiente entero de Geberit donde tienes el VC inteligente, que yo sabía que se abría de alguna manera, ahora igual está apagado, te da la bienvenida, chorrito de agua, el secado, ya tú sabes. Han jugado con los espejos para hacer que parezca un ambiente un poco más amplio y mira, ven David, que nos cambiamos de lado. Estamos aquí, ¿cómo estamos grabando, David? Bueno, hombre. Bueno, y esta última zona que puede ser un vestidor, y que puede ser un vestidor, no, que es un vestidor con un lavabo. Y ¿sabes qué? La sensación de todos los espejos y de los tubos y de que es todo tan simétrico y con tanta forma no deja de ser curioso y muchas veces engaña la mirada. Así que, el que tuvo, retuvo. Esta es mi embajada, el espacio de Cosentino. ¡Ay, qué ganas tenía de enseñártelo! Diseñado por Summum Studio y se llama El Manantial. Mira, qué bonito. Está diseñado por completo en Eclos. Y Dani, ¿qué narices es Eclos? Que nunca había oído yo esta frase. Bueno, pues Eclos es un nuevo material de Cosentino. Silestone, Decton y ahora
Eclos. ¿Qué es Eclos? Tendré tiempo de contártelo con más calma porque he creado contenido específico donde lo explico con el equipo de Cosentino. Pero para que tú te hagas una idea, es como si recogieras lo mejor del Silestone y lo mejor del Decton y lo unieras en una única superficie, con todas las ventajas de los dos mundos. Pero aparte de la parte técnica, déjame que te enseñe la parte bonita, que es la que nos interesa. Este es el acabado Tagnar y recrea también la piedra natural, que es que te diría que es prácticamente imposible a la vista y casi al tacto de saber si es una piedra natural o es un producto creado para tal, como es el Eclos. O sea, me parece espectacular. Y hay algo importante, este mismo color, el mismo, lo tenemos en nuestro showroom en CJR, en León. Y aquí han querido recrear un manantial, dándole un aspecto muy bonito. En el centro, donde cae el agua, es el modelo Phantom, que se escribe de una manera diferente a cómo se pronuncia, y es un color oscuro. ¿Cuántos colores van a salir? Al principio no muchos, los tienen aquí, pero dentro de poco, o quizá cuando estés viendo este vídeo, ya estén en la página de Cosentino para que los puedas ver en alta definición y en el tamaño que tienen estas piezas. Yo tuve la suerte de verlo ya en la fábrica como embajador de Cosentino y quedé enamorado según lo vi y me contaron lo que era este producto. Pasar, que os quiero enseñar el espacio de Dedica. Todos los años hacen un espacio muy bonito y algo que me gusta es el acabado de esta madera. La verdad que tiene un tono que ni es claro ni es oscuro, creo que está muy correcto. Han dejado en la zona del fregadero toda esta hornacina abierta combinado con la piedra natural en la parte de atrás. Aquí hay un módulo escamoteable, muy cómodo, lo hemos visto en muchos programas también nuestros, súper cómodo. Lo han mezclado como zona de vino, también ya sabes que se puede hacer como un desayunador. Me gusta, muy correcto, muy bien elaborado y repito, el color de la madera creo que sea uno de los puntos que más me gusta. Y luego aquí han hecho un pequeño escamoteable de horno y microondas que cuando lo cierras hace juego con el frigorífico de gran tamaño de eje. La gola también en madera, muy correcto este ambiente, y han elegido este papel texturizado para hacer toda la pared y darle así un mismo acabado y color a toda la zona. Y me quedaría un ratito aquí descansando, pero todavía nos queda un poco por enseñar y me toca dar prisa, así que venga, que seguimos. Planta 3, vamos a ver cosas muy bonitas, como este espacio PH Collection. Mira, jolly, yo quiero también tener un salón así como muy grande, en el que me dé espacio para colocar una rinconera así redonda, en el que tenga un cheslón excepto donde me pueda sentar yo a pensar así en mis cosas de ¿cuál será el próximo vídeo? ¿Cómo haremos las siguientes cocinas? Y no sé cuál será el siguiente viaje y cuál. O sea, me parece muy bonito. Y mira, y ahora ya, fuera de bromas, hay dos cosas que me encantan de este ambiente. El primero es este aparador. Recrea la estética de esos muebles americanos de años 70 a años 80. Me gusta mucho. Y otro punto que me parece muy guay, que si lo puedes colocar en tu casa, nosotros somos muy amigos de las mesas redondas. La verdad que son para las familias un espacio y una forma perfecta. Y si tienes la oportunidad de colocar este giratorio, pues bueno, te iba a decir, se acabó el pásame, oye, ¿me puedes acercar el pan? Igual empieza la guerra de gira para aquí, dame para allá, no te lo termines, yo quiero más. Bueno, en fin, que me gustan las mesas redondas y si además tienen el accesorio giratorio, yo creo que es mejor. Espacio Doimo Cocinas, diseñado por ellos mismos. Cosas que me gustan de este ambiente. Bueno, me gusta todo. Cosas que destacaría. Me encantan cómo gestionan ellos, los italianos, estos son unos especialistas, las paredes. O sea, cómo consiguen recubrir y hacer de una pared normal un lugar casi decorativo y perfecto. Con coperos, con zonas para colgar, con pequeños colgadores, con estanterías. Todo en aluminio, me parece chulísimo. Siguen con la tendencia de abrir las esquinas de las islas. Aquí a comentar. Esto cada uno le puede dar el voto positivo o no. Y algo que parece que sigue siendo tendencia y que se repite tanto en la zona del agua como en la zona de cocción es abrir estas grandes hornacinas. Las hemos visto con piedra en los lados, con frente en la parte de atrás. Y en este caso, date cuenta de la combinación, porque es muy guay. Es la zona de cocción en un ambiente puente, con la placa nueva de Siemens, la gigante, 90 centímetros, con los dos hornos que tienen en la parte inferior, que además hacen horno, microondas y vapor. Y al hacer esta zona de puente consigues liberar bastante la cocina, pero sabes que el toque final para mí lo da
da la iluminación, como en prácticamente todas las estancias. Y aquí quedó muy bonito. Me voy a tomar una copita de vino, déjame, que yo sé que por aquí, tirando del candelabro se abre, yo lo sabía. Te espero dentro, ¿vale? Lo bueno de esta puerta es que se abre para adentro y para afuera, la estuve viendo antes, y así no hay conflicto de para dónde tú quieres pasar. Otro accesorio que suministran, que también me parece una gozada si tienes espacio, son estas piezas para colocar las botellas de vino. Y ahora vamos a darnos el cambio, David, a ver si conseguimos enseñar toda esta zona de vino, que si eres amante del vino me dirás, ya claro Dani, pero ¿y cómo hago yo esto? Ah, hijo, trabaja duro y entonces tendrás un espacio para hacerlo. No lo sé, repito, estamos en Casa Decor, aquí todo es Comtet. Es tan Comtet que esta puerta de 75, en verdad, cuando la abres, el mueble interior no es tan grande, pero el efecto que da y la iluminación, esto es auténtico diseño italiano, te da ese punto diferenciador. Oye, una zona muy chula para las copas, para poder venir aquí, si tienes la suerte de tener espacio, ¿por qué no hacer una zona como esta? Espacio Stronteca, este año se llama El Camaleón, todos los años nos invitan a la Premier, pero este año no podemos venir porque estamos en Milán, porque coincide todo el mismo mes. Mira que no hay vida, pues todo coincide siempre a la vez. Nos han estado explicando el juego de luces que se puede crear. Ellos se dedican a todo lo que es la grifería, los baños, todo este tipo de cosas. Por eso recrean también todos estos espacios. Los espejos ovalados que parece que están puestos al revés, ¿no? Esto debería estar como abajo apoyado, pero le han dado la vuelta y queda como muy bonito. Si es que a veces las ideas más sencillas son las mejores. Hubiera apostado todo a que era piedra. Pues no, es como un terciopelo. Y me encanta también la madera natural para los frentes de los baños. Mira, ven, que aquí hay una cosa muy divertida. Pasamos por aquí. Y aquí me parece como muy divertido esta guía que me apostaría las gafas a que se ha tenido que crear de manera manual para que esto haga así, adiós, y yo me pegue una ducha, no, me vaya al baño a hacer mis cosas y lo pueda cerrar con esta puerta circular. Y mira, quiero que veáis algo. En el mundo de los baños, y sobre todo de los VC, hay una tendencia de elegir ya los váteres en acabado mate, lo cual me parece un acierto, y además las teclas que tienes para tirar de la cadena se pueden combinar en diferentes colores. Ya no tiene por qué ser ni todo blanco ni todo negro. Estamos en el espacio Bauhaus, pero antes de enseñarte todo el ambiente de cocinas, vamos a la lavandería, porque ¿cómo no van a estar de moda las lavanderías? Tienes un pequeño espacio en tu casa, colocas una lavandería y la ocultas haciendo que todo parezca un panel. Pero la ropa hay que ponerla, y decía de broma, voy a poner una lavadora de ropa blanca. ¿Alguien tiene algo de ropa blanca? Mira, ven, a ver cómo nos vemos aquí dentro, pasa. Pequeña zona de armario que lo aprovechamos también como un escobero. Importante, todos los aparatos que necesitamos para mantener limpia nuestra cocina en algún lado tienen que estar guardados. Nos encanta el concepto, de hecho tuvimos un vídeo mega viral en el que colocamos la lavadora y la secadora en alto, y es que es un acierto completamente. Y una zona, un fregaderito, una zona de lavabo que no tiene por qué ser muy grande, lo importante es que tenga buen gusto y buena decoración. Y ahora que ya te he enseñado la lavandería, ¿por qué no vemos la cocina? Pero déjame que cierre, porque estas cosas, dice el refrán que los trapos sucios se lavan en casa. Pues vamos a dejarlo aquí guardado. Y mira, tengo aquí este trapo. Vamos a hacer un truquillo. Tú de repente vienes aquí, te vienen los invitados y le vamos a tomar un vinito. Pero yo, ¿sabes por qué creo que me han dicho el trapo? Pero para que no manche, porque esto funciona igual. Mira, quédate, mira. Pasas la manita y estas vinotecas de Smeg abren y desde aquí recoges tu vino. Lo bonito para mí de esta colección de Smeg, cuando me la presentaron y la vi, fueron todos los detalles que tiene en acabado metal, que creo que en este caso combinan perfectamente con toda esta cocina lacada. Me dicen que la encimera es 4D y que además es full body, es decir, donde cortes y hagas el corte, tiene por dentro todo el mismo acabado. Esto está muy bien para que parezcan más realistas las piedras naturales. Y luego, la combinación con un uñero en la parte superior de madera permite abrir el primer tramo de puertas. El segundo llega hasta arriba con forma de vitrina. Un espacio muy bonito, muy correcto, y a mí lo que más me gusta es combinar la zona de estar con la lavandería y la cocina, todo en un mismo ambiente.
¿Qué tal? Bueno, ¿me habéis cambiado de ropa? Sí, ¿sabes lo que ha pasado? No ha pasado nada a mitad del programa, simplemente que el día que venimos a grabar tuvimos un pequeño problema técnico y no pudimos seguir grabando, pero me he vuelto otra vez a Casa Decor, así que voy a aprovechar, estoy en la última planta, me quedan 2 cosas muy chulas que explicarte, bueno, 2 no, algunas más, así que el programa continúa. Recuerda que estamos en mitad de la apertura de Casa Decor, que seguro que se nos cruzan personas y va a ocurrir de todo, pero oye, me había sentado aquí. Qué buena pinta tienen los baños. Me encantan así los baños amplios, con formas, con diferentes estilos. Y aquí hay un proyecto de cocina que la verdad que me ha gustado muchísimo. Paso por dentro y si me permites le comparto a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas los 4 detalles que a mí me han llamado la atención en este proyecto de cocina. Un punto que me ha gustado es esta península, esta isla en el medio. Le digo península porque conecta con la zona del comedor y se hace grande. Me gustan redondeadas, lo hemos venido viendo en más ambientes y lo vemos también en el programa y en nuestros proyectos. Me gusta mucho, me gusta cuando se utiliza un canto gordito, un canto más grueso, entre 2 y 3 centímetros para poder redondearlo. Con esos 2 cantos se pueden hacer. Me gustan las molduras en la puerta y luego me gustan el tema de las vitrinas. Las vitrinas dentro de una cocina creo que es un mueble bastante acertado. Hay que medirlo siempre porque claro, luego tienes que tenerlo muy ordenado, pero creo que hacen que un proyecto sea tremendamente elegante. Y hay un punto determinante siempre en la modulación de la cocina y es el interior. Y es que lo hemos visto también en muchos programas, que los cascos en color blanco o los cascos en color negro están muy bien, pero también se pueden introducir los cascos con acabado, a ver en cuál lo puedes ver aquí, con acabado madera, mira por aquí, estela. Y así aprovecho y enseño este gadget que ya lo habíamos grabado en Cucine Oggi, para que tú puedas sacar aquí un pequeño electrodoméstico. Lo puedes hacer con un robot de cocina, lo puedes hacer con una cafetera, lo puedes utilizar con ese pequeño gran electrodoméstico que utilices todos los días. Cuando terminas lo dejas aquí abajo y cierras la puerta. Hay un fabricante que se llama Orac que te distribuye, no sé si llamarle molduras. Son piezas, algunas rígidas y otras flexibles, en las que entra más en juego tu poder de imaginación y de diseño que el propio material. Y quiero explicarme, son todas estas molduritas, todas estas piezas. Pero claro, ¿cómo interpretarlas? Eso ya no te lo va a decir la marca, eso ya depende de la imaginación que tú tengas. Y puedes crear todo este tipo de divisiones y de formas. Aquí está súper bien interpretado con un papel pintado en la parte superior, otro diferente en la parte inferior. Y fíjate, aquí han colocado una pieza que es un zócalo. Toda esta pieza ya te la venden conjunta y esta es otra pieza separada. Pero imagínate que dices, yo lo quiero más bajo, pues no hubieras instalado estas 2 piezas. Tiene una colocación mega, super, ultra sencilla. Viene con una silicona, lo colocas, lo pegas. Viene con otro producto para las juntas. Y la infinidad de diseños que puedes hacer en una pared con una facilidad tremenda, solo lo sabes cuando empiezas a trabajar con ellos. Quizá te has fijado en la toma anterior que aquí había un módulo abierto. No sé si lo he sacado o no, pero te lo enseño con más detalle. Este sistema lo que te permite es tener esta esquina cerrada y con un movimiento muy ligero pivota sobre su propio eje y te deja aquí una estantería completa. Vamos a decir que esto es como un sistema de las persianas o de los módulos escamoteables, que tú lo puedes tener muy bien ordenado y muy bonito, pero puede coincidir que no sea el momento, que no sea el día, recibas una visita, no pasa nada, giras, lo escondes y se convierte en un mueble decorativo. Cada vez tiene más sentido este tipo de muebles porque las cocinas ocupan un espacio dentro de los salones, de las entradas de las casas, están muy comunicadas con el resto del espacio de una vivienda y estos muebles que te permiten ocultar y enseñar dependiendo del modelo, creo que son muy acertados para el tipo de cocinas que estamos haciendo ahora. Mira, estando sentado aquí en este recibidor, no sé por qué, pero me acuerdo de mi amigo John Te Lo Busca, y es que él utiliza mucho este tipo de recibidores a la entrada de casa. Esto es muy guay, ¿eh? Tú llegas de casa, llegas de fuera, te sientas aquí, te descalzas, cambias los zapatos, te pones las zapatillas a andar por casa y entras a la vivienda, que es lo mismo que voy a hacer yo aquí en este ambiente, es el ambiente del Leroy Merlin. Y quiero que te quedes una vez más en cómo se ha jugado con las molduras, utilizando un papel pintado en el techo, algo que me gusta mucho, pintar también los techos en el mismo color que la pared, no dejarlos en blanco.
hacer un juego de molduras, pasar el perimetral, que esto sea pintura, luego venir con la luz y luego hacer con la misma moldura, venir y hacer estos quiebros, estas formas y utilizar el papel pintado. La infinidad de posibilidades que te dan las molduras a la hora de decorar. Te iba a decir el salón, tu casa entera es infinita. Muchas veces no sabemos qué hacer con la pared de atrás, esa famosa pared que no sabemos si colocar, las molduras que te acabo de enseñar, el papel pintado, paneles, ¿cómo decorarla? Bueno, a ver qué te parece esta fórmula, utilizar paneles y utilizar estantes. Y además le colocas luz, yo creo que haces una combinación mortal. Me refiero a una pieza como esta. Aquí, en el ambiente de Leitch, han utilizado unos estantes en metal, que tiene una contundencia que la verdad que se ve muy bien. Y han utilizado una madera muy clarita, parece como una madera, un haya o algo así. Entonces, bueno, han conseguido esta combinación con la luz cálida para la pared de atrás, muy bonita. Algo que siempre hay en Casa Decor es un restaurante y además lo hacen con muy buen gusto. El de este año es bastante grande. Y mira, quiero enseñártelo porque lo que mola de este edificio es la altura. O sea, fíjate, enséñale un poco por ahí arriba. Mira qué altura tiene y el decorado. Espectacular la lámpara, Dios mío, madre mía, si parece la de un castillo del siglo XVI. O sea, me parece espectacular. Pero todavía queda una última sorpresa. Mira, ven, acompáñame hasta aquí, hasta el final. Porque aquí hay un último ambiente de Cocina Río, donde participa también Bora. Y han hecho un proyecto de cocina muy aesthetic, solo con el frontal, la encimera. Han colocado la placa mate de Bora, que ya sabéis que me tiene enamoradito este modelo. Y bueno, por si un horno era poco, pues han traído dos. Así también juego yo, ¿no? Con dos hornos. Y han dejado aquí una parte escamoteable. Algo que me gustó cuando lo vi la primera vez fue cómo interpretaron esta zona, ¿no? Colocándole todo este perfil para que la iluminación fuera hacia atrás, no se vea, ilumine todo este ambiente. He intentado hacer el tour por la mayoría de los stands. Si me ha quedado alguno, lo siento, a todos no he podido llegar porque era muy difícil. Hay mucha gente, esto está abierto todo el día y es muy, muy visitable. Mi recomendación es que lo vengas a ver con tus propios ojos, que esto solo te sirva como avanzadilla, como detalle. O si no estás en España o no tienes la oportunidad, bueno, pues ya sabes que aquí el cocinólogo mayor te intenta siempre traer el contenido para que te inspires para tu próxima cocina. Espero que te haya encantado. Si tienes alguna duda, como siempre, me lo dejas en comentarios. Es que soy feliz de que nos acompañes en programas especiales como este. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!